¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a Saldo Extra, un programa en que semana a semana intentamos entregar a ustedes algunos consejos, sugerencias y orientaciones para su realidad financiera. A lo mejor tiene alguna dificultad, algún problema, algún proyecto, alguna duda. Para eso estamos, para entregarle semana a semana recomendaciones, consejos, sugerencias para que usted pueda enfrentar esos desafíos financieros que probablemente está teniendo. Por otra parte, queremos recordarle también que puede encontrarnos en Facebook como Saldo Extra Chile, también en YouTube como Nuevo Tiempo Chile /Saldo Extra. Y si tiene alguna duda, quiere algún consejo más específico para su necesidad específica, escríbanos a saldoextrachile@nuevotiempo.cl. Y antes de iniciar el programa del día de hoy, queremos escuchar y recibir aquellas novedades y temas muy interesantes que semana a semana nos trae nuestra amiga Nori. Nori, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy día? Hola Cristian, hola amigos, qué gusto saludarlos en un nuevo capítulo. Hoy trataremos un tema súper importante, pero el cual, a pesar de que se habla mucho, seguimos cayendo en él. Antes quisiera hacerte una invitación. La Escuela Bíblica Nuevo Tiempo se ha preocupado por ustedes y es por eso que ha puesto a disposición de forma totalmente gratuita la revista Entre Familia. ¿Pero de qué se trata? Para nadie es un misterio que vivimos en una sociedad que se ha encargado de fragmentar una institución tan importante como el núcleo familiar. ¿Cómo podemos resolver conflictos? ¿Es posible mantener el amor en medio de las dificultades? Esto y mucho más lo puedes encontrar en la revista Entre Familia. Solicítala gratuitamente a los contactos que aparecen en pantalla. Cerca de 5.000 personas habrían sido afectadas por la empresa AC Inversions. Esta pirámide que te paga con supuestamente diamantes de una mina de Mozambique. En fin, parece una cosa surrealista, pero Beto Villar nos reveló que esto era un gran engaño. Tenían oficinas en la Dehesa y autos Rolls-Royce. Más de 90 serían las víctimas y el monto comprometido cercano a los 3.000 millones de pesos. La gente que es capaz de vender su casa, de pedir préstamos a los bancos para poder acceder a una especie de negocio que a través de los intereses le pueda generar mayores ingresos y terminan quedándose en la calle, literalmente, señores. La mujer incitaba a sus víctimas a convertirse en productores de un lácteo fermentado que sería exportado supuestamente a Francia para la industria cosmética. Los quesitos mágicos de Madame Gill embaucaron a 5.500 personas que invirtieron más de 4.500 millones de pesos en estos lácteos que se supone los harían millonarios. Los esquemas piramidales de negocios, o también conocidos peyorativamente como estafas piramidales, son un tipo de negocio dentro de la economía donde los participantes o colaboradores, incluso socios a veces, captan clientes. Y estos captan a otros clientes con el objetivo de crear más y más ganancias a los principales y primeros socios o dueños. ¿En qué consisten estos esquemas piramidales? ¿Cómo saber distinguirlos para que en caso de recibir una propuesta podamos tomar una buena decisión? Considera 3 puntos fundamentales. Primero, no pagues nunca por conseguir un trabajo. Aunque parezca obvio, quien emite el pago debe ser el empleador, no el empleado. Segundo, en las estafas suelen encandilarte con tremendos beneficios y montones de dineros en tiempos cortos. No permitas que la ambición nuble tus pensamientos y te precipite a ser presa fácil de estas organizaciones. Y tercero, en un negocio verdadero, el dinero siempre debe ser declarado en las entidades correspondientes de tu país. Así que asegúrate investigando si la documentación de tu negocio está completamente en regla. Tenemos un capítulo muy importante que no te puedes perder. Muy bien, muchas gracias Nori por esta información que hoy día nos has entregado. Siempre muy interesante aquella información que como complemento al programa, semana a semana nos entregas. Y el tema de hoy es muy interesante porque quizás puede no solo entregar información, sino que también aclarar algunas dudas y aclarar algunos conceptos. Y vamos a hablar en el día de hoy acerca de las estafas piramidales, pero que surgen
de negocios piramidales. En primer lugar, quisiéramos comentarles que conocemos y el negocio, el mercado conoce que existe mucha gente que trabaja en negocios multiniveles o en sistemas piramidales. Le llamaremos de esta forma para decretar o para establecer que son negocios legales y legítimos. Definamos un poco en qué consiste en ello. Normalmente esto se traduce en la venta de productos en los cuales usted gana dinero. Y son productos de consumo masivo, como cosméticos, cremas, alimentos, suplementos alimenticios, nutricionales, etc. Por razones obvias no vamos a mencionar marcas. Sin embargo, cuando usted ingresa a estos negocios, ahí es donde tiene que poner la mayor atención y estar muy alerta. Normalmente podemos equivocarnos de concepto y pensar que cuando yo ingreso a un negocio piramidal, por muy legítimo que éste sea, estamos haciendo un emprendimiento. El concepto de emprendimiento es distinto y ya lo hemos conversado. Y que es cuando yo puedo desarrollar un negocio propio, solo o con alguien, con algún socio. Pero los negocios piramidales o negocios multiniveles es algo distinto, porque se producen las ganancias en base a una ganancia piramidal en donde el que menos recibe soy yo. Con esto no quiero decir que esto sea ilegítimo, porque probablemente usted está cómodo trabajando en un negocio de esto y es su sustento, es su ingreso. Solo que queremos advertir de algunas alertas que tiene que estar atento. ¿Por qué? Porque estos negocios piramidales es muy probable que se transforman o que existen paralelamente las estafas piramidales. Veamos algunos temas de interés, como por ejemplo la cuota de ingreso o la cuota inicial de inversión, como se le llama. Al respecto de esto, cuando a usted le ofrecen este tipo de negocio, probablemente le piden que tiene que pagar una cuota de ingreso y que es su inversión inicial, que es la inversión que se va a multiplicar con sus ventas. Y aquí tiene que considerar dos aspectos. Uno, el valor razonable de esa cuota inicial. Porque si le van a estar pidiendo una cuota inicial que va a ser pagada con sus ingresos de muchos meses, la verdad no tiene mucho sentido y es una alerta que tiene que despertar para usted. Y en segundo lugar, ¿cuál es el retorno que va a tener o que se le asegura desde esa inversión inicial? Y adicionalmente, hay que considerar qué empresa es la que le está ofreciendo ese negocio. Nosotros conocemos muchas empresas que se dedican a esto y que tienen muchos socios o muchos consejeros o representantes de venta. Y como decíamos, es muy legítimo, hay gente que vive de eso, le va muy bien y probablemente nosotros hemos sido consumidores de ellos. Sin embargo, hay casos que hemos visto en Chile en los últimos 2 de 3 años, vimos un par de casos muy relevantes en donde estos negocios eran una real estafa piramidal. Estas estafas financian la inversión de los dueños, pero con el dinero que va entrando de estos nuevos socios o nuevos inversores o inversionistas, es como realmente se va lucrando y se va enriqueciendo el socio principal o el dueño. Se han detectado muchas estafas de este tipo, en donde usted pagó su inversión inicial, probablemente en los primeros 2 o 3 meses tuvo algunos ingresos, pero después nunca más ganó dinero. Nunca más tuvo esa ganancia soñada y que le prometieron. ¿Y qué es lo que pasa después? En un momento sorpresivo, esa empresa se declara en bancarrota y el dinero se pierde. Es decir, desaparecen los dueños, desaparecen los fondos y desaparece mi inversión. Ahora, dado que hay
negocios de este tipo, legítimos e ilegítimos, ¿qué hago? ¿Cómo lo diferencio? Aparte de consultar, averiguar, investigar. Un consejo que hemos dado en prácticamente todos los capítulos es que en todos sus proyectos de inversión, algún proyecto familiar o proyecto de trabajo, pida siempre la dirección de Dios, porque Dios siempre es el mejor socio, el que entregará el mejor consejo desinteresado. Por lo tanto, si tiene dudas, doble sus rodillas y pídale a Dios su dirección. Volvemos con más sobre este tema a la vuelta de la siguiente pausa. Muy bien, ya estamos de regreso. Para nuestros amigos que recién se integran a nuestra sintonía, hoy hemos estado conversando acerca de las estructuras de negocios piramidales y también de las posibilidades de que estos negocios piramidales en algunas circunstancias se transformen en estafas piramidales. Y hoy tenemos un invitado muy interesante quien desde su experiencia nos va a ayudar a aclarar muchas dudas y a entregar algunos conceptos útiles para que nosotros no seamos víctimas de aquellos tipos de estafas. Quiero dar la bienvenida y presentar a ustedes a Daniel Cancino. Él es magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Gestión de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Chile. Es licenciado en Investigación Criminalística en la Academia Superior de Estudios Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile. Es también administrador industrial de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile y es bachiller en Ciencias de la Investigación Policial en la Escuela de Investigaciones Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile. Daniel, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Mucho gusto, Cristian. Gracias por la invitación, muy amable. Y gracias a ti que te puedes dar el tiempo de conversar con nosotros y entregar de seguro una ayuda muy importante y relevante a nuestros telespectadores que nos ven desde varios países de nuestro continente. En primer lugar, quisiéramos, si podemos en conjunto, definir lo que es una estafa, porque como conversamos antes con nuestros amigos, hay negocios piramidales que son legítimos, ¿verdad? Pero también se constituyen muchas veces en estafas piramidales. Pero, ¿cómo podemos definir que un hecho económico se transforma o lo podemos tipificar como una estafa? ¿Qué características debe cumplir, por ejemplo? Bueno, esto está definido primero que todo dentro del marco legal, en nuestros códigos, ¿no es cierto?, que es el Código Penal. ¿Ya? Y esto está definido, si mal no recuerdo, entre los artículos 467 al 473 del Código Penal, donde nos habla de las defraudaciones. Ya no se habla propiamente tal de la estafa, aunque todo el mundo, ¿no es cierto?, en el vulgo sabemos lo que es una estafa, pero en el marco legal esto está definido como las defraudaciones. Perfecto. Y otros engaños, ¿ya? Y para definir una estafa, en definitiva tenemos que saber que es causar un perjuicio a otro, distraerlo del patrimonio, o sea, quitarle algo, un bien, ¿no es cierto?, que puede ser dinero, una casa, un auto, una moto, etcétera, y a través del engaño. Entonces, hay tres características principales para tipificar el delito de estafa. Es el engaño, el ánimo de lucro, que es lo que busca el estafador, ¿no es cierto?, obtener algo, un rédito a través de eso, claro, y el perjuicio patrimonial del afectado. Esas son, en definitiva, las tres características principales para poder definir una estafa. Perfecto. Y bueno, tipos de estas estafas o tipos de defraudación deben haber muchos, pero más o menos en términos generales, ¿cómo una persona como nosotros, como nuestros telespectadores, podrían darse cuenta o detectar que en un negocio en que ellos están iniciándose o en un hecho económico del cual ellos están siendo parte, detectan que es una estafa? ¿Qué tienen que tener en cuenta? A ver, en definitiva, y que me ha tocado decirlo en muchas oportunidades, y aunque parezca quizás no tan políticamente correcto decirlo, hay que pensar que el estafador, el primer indicio que él toma y que ve en las personas para poder engañarlo y para poder ser estafado es la ambición.
Sobre todo en estos temas que me estás planteando, ¿no es cierto?, de las estafas piramidales o de estas estructuras piramidales, es la ambición y la codicia de quien va a ser parte y va a ser estafado. Partiendo de ahí, ¿no es cierto?, es el primer paso que damos para que después accedan a nosotros. Porque en definitiva, nos prometen tantas cosas y nos demuestran una misa en escena, ¿no es cierto?, algo idílico, algo soñado, que nosotros con nuestra poca platita que tenemos, queremos ser lo más eficiente, sobre todo en este mundo de consumo, de éxito, ¿no es cierto?, de querer más, es lo que más utilizan para que nosotros poder ser engañados. Entonces nos demuestran una realidad que nos parece maravillosa y lo único que queremos es participar de eso. Que si otros ganan, ¿por qué no vamos a ganar nosotros? Claro, ¿por qué nosotros no? Claro, sin darnos cuenta de que lo que nos están prometiendo no existe en ninguna otra parte más. ¿Ya? Entonces es tan fácil poder ver tantos indicadores económicos, financieros, etcétera, que de repente decir, ¿por qué yo voy a ganar un 10, un 15, 20, 30%, cuando no hay nada que refleje una ganancia así? Claro, que no hay ningún negocio en el mercado que tenga ese nivel de rentabilidad. Nada, ninguna, ¿no es cierto? Entonces, ese es un primer paso que apenas sepamos de que nos están ofreciendo algo tan maravilloso que no existe en ninguna parte, hay que entrar a dudar de inmediato. Porque hay que pensar, pucha, ¿por qué yo voy a ser tan privilegiado que esto me esté pasando a mí? Claro, porque hay tanta gente que conociendo esto invierte en otras cosas y no en esto. Y no eso en ya eso. de veras. Claro, extraño, sí, ¿no? así es. Muy Entonces, bien, ahora, esa codicia, esa ambición que tenemos por ganar más de forma muy rápida, y nos ofrecen eso, y cada vez que nosotros accedemos más nos prometen, nos va obnubilando. Nos va haciendo pensar en un sueño y sentirnos tan bien que en definitiva caemos redonditos. Pues vemos lo que queremos ver, en definitiva. Claro, somos presa fácil, nos transformamos en una presa fácil ahí en ese caso. Así es. Y cuando nos ofrecen, Daniel, integrar uno de estos negocios que finalmente se pueden transformar en una estafa piramidal, ¿qué debiera hacer yo? ¿Informarme antes? ¿De qué manera? ¿Qué conceptos debo tener en cuenta? ¿Cómo informarme? ¿Cómo investigar? ¿Qué tener en cuenta respecto de esa empresa que me está ofreciendo el oro y el moro? Bueno, así como usamos la tecnología para informarnos de muchas cosas, farándula, política, finanzas, etcétera, también tenemos que usarla para investigar. Ahora no cuesta nada hacer un clic y saber de quién es una empresa o quién es una tal persona. Claro. Entonces, antes de meterse en cualquiera de estos pseudo negocios, hay que empezar a averiguar un poquitito antes, quizás tiempos pretéritos, donde era muy difícil averiguar cualquier cosa. En la actualidad no, la tecnología está tan a mano que nos puede ayudar como una herramienta muy eficiente, muy eficaz para poder determinar quién es quién o qué es qué. Entonces, las cosas fáciles no siempre terminan bien. Pues. Correcto. No todo lo que brilla es oro. Es oro, así, justamente. Termina siendo un metal pintado de oro. Así es. Y en ese contexto, claro, vuelvo a insistir, o sea, que se te presente un negocio tan bueno y sin tener un respaldo, hay que tener cuidado. O sea, ya son muchas los ejemplos que ha habido en el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos a Inversions, no sé si te acuerdas de este tema de Madame Gill, la francesa que vendió casi 15 millones de euros en el 2005-2006 de quesitos que eran para... Los quesitos esos que así es, se hicieron famosos esos quesitos, pero ¿no? claro, que se iban a utilizar para cosmetología, ¿recuerdas? Entonces mucha gente compró. ¿Y dónde accedió esta gente? ¿Qué es lo que ha pasado? A lugares y a personas de tractos socioeconómicos y culturales no muy amplio, ¿no es cierto? Que es fácil engañar. Con poca información, con poco acceso a la tecnología,
donde, pucha, volvemos a lo que hablábamos delante, tratar de maximizar los ahorros que tenían. Entonces, claro, el estafador abusa de eso y se aprovecha de eso. Daniel, y si supongamos, vamos a ponernos en un caso hipotético, que averigüé más o menos razonable la información que yo había obtenido, por lo tanto, tomo la decisión, pago la cuota de inversión inicial que normalmente este tipo de empresas piden, y en el tiempo me voy dando cuenta que efectivamente es una estafa. ¿Cuáles serían los cursos de acción que yo debiera tomar? ¿Qué hago en ese momento? ¿Sigo ahí adentro para investigar más, para averiguar más? ¿Denuncio de inmediato? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Voy con un abogado? ¿Voy a la policía? Por ejemplo, en Chile, digamos, que yo sé que tú conoces muy bien el mercado chileno. ¿Qué es lo que debiera hacer yo en ese caso? A ver, en estricto rigor, Cristian, son muy pocas las empresas que te van a pedir una cuota de incorporación o que te van a pedir pagar por entrar. Salvo que tú tengas que pagar para obtener productos para venderlos. Para la venta. Claro. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces hay que hacer una distinción ahí entre todas estas empresas que se dedican a revender para poder, a vender para que el otro revenda, que donde Correcto. tu utilidad es el margen de ganancia que puedas sacarle tú a ese producto, ¿cierto? Que muchas veces es muy distinto los valores aquí en Santiago a los que son en Punta Arenas, a los que son en Coyhaique, donde hay menos acceso. Correcto. Entonces ya cuando te piden una cuota de ingreso, hay que poner ojo. Cuando tengas que pagar por pertenecer a un trabajo, hay que poner ojo. En definitiva, tú sabes que, o quizás has escuchado esto de que no tienes que pagar por trabajar, sino que te tienes que pagar por trabajar. Justamente. ¿No es cierto? Claro. Hay varios autores en estos temas relacionados con las estafas piramidales que hablan de ese tema. Ahora, una vez que estás con dudas de esto, claro, averiguar un poco, y si ya te sientes que estás engañado, estafado, ha ido en detrimento de tu patrimonio, hay que hacer una denuncia. ¿Ya? Las policías, tanto Carabineros como Investigaciones, reciben este tipo de denuncias. Aquí hay que poner un ojo, porque mucha gente, hay un montón de cifra negra en todo este tipo de delito, porque a la gente le da mucha vergüenza reconocer que fue estafado. Claro. Porque cuando hablamos de este castillo de ilusión que te armaban, este castillo de naipes, lo comentaste. Claro, se cae este castillo y claro, entras en la realidad. Y entras en la realidad y dices, pucha, ¿cómo fui tan tonto, tan ingenuo de haber permitido que pasara esto? Y viene una suerte de vergüenza y que te deja no denunciar. Prefieres asumir eso para ti y no denuncias, que es lo peor que puedes hacer. ¿Ya? Lo mejor es denunciar y eso se hace a través de 2 o 3 canales, que en definitiva o accedes a Carabineros, donde están obligados a tomar una denuncia, o a la PDI, donde están obligados a tomar una denuncia, o acudir al Ministerio Público, que también puedes denunciar en forma directa. Posterior a eso, el Ministerio Público toma esta denuncia y origina una orden de investigar, hace la investigación, y eso lo manda a las policías para que se investigue, con el concerniente resultado, ¿no es cierto?, de si es o no una estafa, si hay más involucrados o no. Y por esto hablo de la importancia de denunciar, porque en definitiva, el cúmulo de denuncias de este tipo de hechos hace que, ¿no es cierto?, la justicia actúe en mejor forma y con mayores capacidades para poder resolver en contra de a quienes han producido estas estafas. Exacto, porque tiene más información y obviamente el peso de la ley en ese caso es mucho más amplio. Claro, en las estafas, por ejemplo, es importante los montos defraudados, porque también inciden la pena. Ah, interesante. Claro. Interesante. Entonces, mientras más alta la estafa, el monto involucrado, más altas las penas que podría recibir. O más personas involucradas. Puede que sea microestafa, puede que, no sé, 10, 15, 50, 100 mil pesos, otros 2 millones, pero mientras más amplia la gama de personas afectadas, más medios de pruebas tienes en contra de los autores, ¿no? Perfecto. Daniel, una vez más queremos agradecerte por la mirada experta que tú has planteado en nuestro programa, por las sugerencias, por los consejos, por las orientaciones que han recibido nuestros telespectadores y agradecer por tu tiempo, por compartir con nosotros y por darnos una mirada distinta respecto de lo que es la estafa, los fraudes,
a los cuales nosotros todos estamos expuestos a Así que es. un día nos podamos convertir en víctimas. Muchas gracias, Daniel, y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. No, al contrario, y feliz de poder compartir el conocimiento. El conocimiento no tiene que quedar con uno, hay que vertirlo. Correcto. Muchas gracias, Daniel. Que estés bien. Gracias a ti. Adiós. Muy bien, amigos, nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa. Esperamos que los conceptos y las orientaciones que hemos entregado el día de hoy sean de mucha ayuda para que usted se cuide, se proteja y esté alerta ante todo tipo de fraude y de estafa de los cuales podría ser víctima. Nos encontramos en una semana más aquí en Saldo Extra a través de las pantallas de Canal Nuevo Tiempo. Hasta entonces.